Buenas noches a todos. Les habla Edgardo Pagán Anet desde Puerto Rico. Una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos encarnados, pero muy especial a nuestros hermanos desencarnados que nos asisten. En la noche de hoy nos proponemos dialogar, mejor dicho, continuar el diálogo con el autor de este libro que se llama Mediunidad, sus aspectos, desarrollo y utilización. El autor es Edgar Armond. Eh, Como ustedes saben, nos gusta que haya participación, levantan la mano, eh, hacen el gesto que sea necesario para que les den un turno en la participación. Dudas, preguntas, pueden exponerlas. Yo no tengo las respuestas a todas las preguntas. Yo no tengo el conocimiento de todo, porque el conocimiento está repartido. Eh, Puede que ustedes tengan mucho más conocimiento que yo. Y si hacemos la sumatoria de conocimientos, eso es así. Ustedes, en la sumatoria de conocimientos, ustedes sobrepasan por mucho los míos. De manera que si intercambiamos conocimientos, pues vamos creciendo todos. En ese proceso, pues, voy primero a dar un repaso de lo que se dio la pasada ocasión. Y vamos a eso. Edgar Armond. Vamos a bloquear una cosa aquí que se apareció en la pantalla. Edgar Armond nace en Sao Paulo, Brasil. Es militar, graduado de la Escuela de Farmacia y Odontología. Estudia y trabaja espiritismo con el medium Dr. Luis Parigot de Souza. Sufre un accidente aparatoso que le mantuvo casi sin caminar, dedicándose entonces de lleno al espiritismo. Fue presidente de la Federación Espírita de Sao Paulo. Fue un profundo estudioso de los fenómenos psíquicos. Escribió una serie de 21 libros de texto, la mayoría dedicados a las escuelas espíritas que él creó. Funda el periódico Espírita, Hora Espírita. Funda la Unión Social Espírita. Funda la Escuela de Aprendizaje del Evangelio y cursos de mediums. Funda la Alianza Espírita Evangélica. Desencarna en el 1982 en su pueblo natal, Sao Paulo, a los 88 años. Estamos hablando de un señor que, aunque por acá no se conoce mucho, pero parece que hizo bastante en su comunidad y en su vecindario, en su entorno inmediato, respecto al espiritismo, al estilo de ellos, de los brasileños. Y lo digo así porque el espiritismo de ellos es un espiritismo religiolátrico. Religiolátrico. Palabra yo nunca la había oído. ¿Es nueva o la inventaste o qué fue? No, William Colón lo utiliza y Pedro Barbosa también. Eh, Donde ellos es un espiritismo con religión. Para ellos, lo que el maestro Jesús es para muchos de nosotros, el maestro de Galilea, para ellos es una divinidad. Y ellos tienen rituales y tienen muchas ceremonias que son religiosas. Vale. Bueno, continuamos. La pasada ocasión, don Edgar Armond nos mencionó la mediunidad natural y nos dijo que es aquella mediunidad que se ganó con la evolución y el despertar de la conciencia. No es un regalo,
ni una puesta a prueba. Nos mencionó que la mediunidad de prueba es la que no hemos ganado. No se ha ganado, pero se nos concede para ver qué hacemos con ella. Nos ponen a prueba. Viene a ser una evaluación de nuestro estado de conciencia. Una evaluación de nuestro estado de conciencia. Nos habla sobre la lucidez, esa facultad, y nos dice que es la facultad mediante la cual los mediums pueden ver, oír y conocer más allá de los sentidos comunes y de los límites vibratorios de la luz y del sonido. Y añadió, se ve y se oye por todo el periespíritu. Luego nos habló de la telepatía. Fue bien breve. Y nos dice, facultad en la que el medium recibe impresiones mentales, entiéndase, ideas o pensamientos provenientes de un emisor, y ese emisor puede ser encarnado o desencarnado. Añadió que estas impresiones permanecen en el campo periespiritual. Permanecen en el campo periespiritual. Cuando él dijo, nos dice esto, yo entiendo que es que se quedan impregnadas en el periespíritu y luego, en un momento dado, es que uno las percibe, uno las recibe. No es que llegan de momento, que traspasan y llegan. Se quedan ahí impregnadas en el periespíritu y en un momento dado, pues entonces aterrizan en uno, por decirlo así. Nos dice, o nos dijo en aquel momento, videncia, también conocida como clarividencia, es la visión hiperfísica, entiéndase, la visión más allá de lo físico. Y añadió que existe videncia ambiental o local. Es la evidencia que se percibe y que percibe hechos que se desarrollan en el local, en el recinto, en ese predio donde se encuentran los mediums en la sesión mediúnica, en ese recinto, es lo que se ve ahí mismo. Cuando uno dice al sujeto, tú tienes a tu lado, a tu derecha, un ser, una energía que es así, así, así. Eso se está viendo en el local, en ese recinto. A diferencia de la evidencia en el espacio, que nos dice el autor, que se conoce también como doble vista. Es aquella en la que el medium ve escenas, cuadros, señales o símbolos en puntos distantes del local del trabajo, lejos de ese recinto donde se realiza la reunión mediúnica. Y añadió que existe la evidencia en el tiempo. La evidencia en el tiempo es aquella en la que el vidente está viendo escenas representadas o donde se les representan hechos que ocurren
en ese momento o hechos que ocurrieron en el pasado. Rectifico. Son videncias hechos que se han ocurrido en el pasado o en el futuro. En el tiempo, en el pasado o en el futuro. No es en el presente. En el presente serían videncias en el espacio. Pues hasta ahí se dialogó y se presentó en la pasada ocasión. Preguntas hasta ese momento. Sí, Edgardo, me gustaría Por comentar favor. algo. Y es que quizás lo pasé de largo esa noche, pero hablaste de la telepatía de encarnados y desencarnados. Sí. Y siempre la impresión mía había sido que la telepatía era entre encarnados. Dicen unos autores que lo que nosotros conocemos por telepatía es la manera en que los espíritus se comunican. Un espíritu se coloca, digamos, al lado de otro y no le habla con palabras, es con el pensamiento. Y hay un intercambio, emisión y recepción de pensamientos. Y hay una retroalimentación. Lo que no, quizás el término correcto de ese fenómeno no es el telepatía, pero como no tenemos ninguna otra terminología, pues utilizamos el que conocemos nosotros. Hasta donde yo he encontrado en la literatura, pues así es como se comunican los espíritus de unos a otros. Bueno, perdón, no, es como por medio de vibraciones, ¿no? Vibraciones. Vibraciones producidas por el pensamiento, Ok. por el pensamiento. Ejemplo, yo estoy acá en Puerto Rico, tengo un familiar que está en Nueva York o en Orlando, que es muy común para todos los puertorriqueños, y de momento yo estoy pensando en mi familiar, mi pariente que está por allá, y de repente me llama por teléfono, algo sucedió, hubo una comunicación por ahí, para que luego se produjera la telefónica. Hubo algo. Yo tengo unas amistades que en muchas ocasiones me llaman y hemos estado pensando uno en el otro. Y entonces nos decimos, oye, la verdad que tú vas a durar una eternidad, porque yo estaba pensando en ti y me acabas de llamar. De manera que eso sucede con los encarnados, pero según nos han dicho, recuerden, y tenemos que recordar que nosotros somos espíritus. Nosotros somos espíritus dentro de esta carcasa material. De esta, somos espíritus. ¿Alguien más? Sí, Delia levantó la mano, Iris Por del favor, Pozo había levantado la mano por y favor, sí. Edgar, Adelante, pues Edgardo, sí que yo, contestándole a Ivette, yo lo que más desarrollado tengo es la parte auditiva y yo recibo mensajes tanto telepáticos como hablados. Y la diferencia, por lo menos en mi caso, es bien clara cuando es una transmisión de pensamiento a cuando alguien, como si estuvieras alguien parado al lado tuyo y te está hablando al lado del oído. Y a mí me pasa eso, o sea, la comunicación conmigo básicamente es así, pero telepáticamente pasa mucho. excelente. Y es un espíritu, no es, o sea, no es alguien como, pues, alguien encarnado que de repente, como lo que tú dices que puede pasar. No, yo sé que es Sí, espíritu porque de la nada
me llega un mensaje, o sea, un pensamiento que yo sé que no es mío. Y en relación a lo que yo esté pensando, o que esté preocupada o lo que sea, me llega eso que no, o sea, sale de la nada y yo sé que es espiritual. Excelente, excelente. De eso me parece que vamos a hablar dentro de un ratito. Próximo. Iris, ¿tú querías decir Sí, algo? bueno, sí, lo que yo quería más abundar un poco es que la transmisión de pensamientos o telepatía se da entre encarnados, encarnado con encarnado y encarnado con desencarnado y desencarnado con encarnado. Pero eso era todo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque, ejemplo, yo puedo pensar en quien en vida fue mi mamá en esta encarnación y ella puede quizás recibir mi mensaje o ella puede quizás enviarme un mensaje telepáticamente. Por lo tanto, nos comunicamos de esa manera, tal y como tú mencionas, de encarnado a encarnado o de desencarnado a encarnado y viceversa. Que somos espíritus, recordemos que somos espíritus, tenemos esa capacidad, tenemos esa capacidad. Adelante. Ya. ¿A quién más teníamos? A Mayra. Por favor. Sí, buenas noches a todos. Qué bueno la aclaración de lo de telepatía, porque aunque siempre estamos discutiendo que llamamos con el pensamiento muchas veces a otros seres, de alguna manera, al igual que Ivette, yo no había hecho la asociación de reconocerlo como telepatía de desencarnados a encarnados. Eso primero. Y segundo, ¿me pueden aclarar el de lucidez? Porque de momento como que no me acuerdo, no estoy clara con ese. Vamos a buscarte mis apuntes por aquí. Lucidez es la facultad mediante la cual los mediums pueden ver, oír y conocer más allá de los sentidos comunes y de los límites vibratorios de la luz y del sonido. Es bien genérico. Pueden ver, oír y conocer más allá. Gracias. Eso fue lo que nos brindó el autor. Sí, eso en términos generales nosotros reconocemos que la mayoría es así, puede ser cualquiera de esas, pero como que de momento cuando lo veo ahí descrito como lucidez, yo dije, ¿y cuál se identifica con eso? Ok, gracias. ¿Alguien más que tengamos? ¿Alguien más que tengamos? Ahora mismo no. Perfecto. Pues entonces ahora vamos a lo que vinimos. Se nos quedó la audición. La audición. ¿Y qué nos dice Edgar Armond sobre la audición? Es la facultad mediante la cual el medium oye voces proferidas, entiéndase, pronunciadas o dichas por los espíritus y sonidos producidos por estos, así como otros ligados a la propia vida de la naturaleza. Me parece que lo mencionaron por ahí. Casi siempre la audición se despierta en el medium que ya manifestó videncia, dado que son facultades que mutuamente se complementan. Si hay comentarios en confianza, los invito a que participen. Bueno, yo no sé cómo se le levanta aquí la manita, por eso es que intervengo. Yo soy Georgina. Muy Pues bien, mira, Georgina, eres bienvenida. gracias. Mi situación es esta de lo que estoy viendo aquí. Yo he tenido videncias y ya tengo varios años con audición. Oigo, pero oigo puras chocarrerías. No he oído. No te puedo decir, yo ya oí a alguien, espíritu de luz o algo, no. Solamente oigo chocarreros. Ese es mi comentario. Chocarrero. Sí, no es la primera vez que escucho a alguien mencionar eso. Y en la literatura yo encontré
que eso es parte de lo que sucede cuando estamos en las primeras etapas. Uno escucha lo que quiere escuchar y escucha lo que no debe escuchar también, que a veces hasta molestan. A veces hasta molestan. ¿Alguien más que tengamos? No, todavía. Me viene a la mente, y esto no está en lo que escribí, en lo que está escrito por aquí. Me viene a la mente que cuando tú escuches esas chocarrerías, pregúntale a tu cuadro espiritual y a tu guía por qué te han puesto a escuchar eso. ¿Qué finalidad, qué propósito, qué intención hay para que tú escuches eso? Sí, sí, voy a hacerlo. Gracias, gracias, Edgardo. Porque a lo mejor estás escuchando eso para que tú orientes a ese espíritu. Para que tú lo Ok, orientes. sí, voy a hacer mi meditación y pidiendo ayuda para que me digan, a ver si me pueden decir. Eso. Porque Gracias. algún propósito hay. Ajá, no, pues sí. Sí, Algún propósito. gracias, Vale. gracias. Estamos a tus órdenes. Alguien más que Edgardo, tengamos. Sí, Edgardo, Víctor. Adelante. yo, dada esta conversación última, me pregunto yo entonces también cómo yo distingo el pensamiento, ese habla interior que tiene uno mismo y que uno lo tiene y que uno pueda pensar que es no solamente pensamientos de uno que están activos, sino de otras entidades o de otras voces, vamos a llamarles, sean encarnadas o desencarnadas, pero que no son uno. A mí esa pregunta yo siempre la he tenido y claro, generalmente, para no caer en creencias o que yo me autocomplazca, digo, pues, son pensamientos míos, porque no puedo tampoco decir y precisar de que es de una entidad espiritual, porque uno también piensa, cómo uno distingue de lo que uno está pensando y ese burbujeo de constantes pensamientos que están aflorando en nuestra mente. ¿Cómo uno puede distinguir de que es una vibración de una entidad espiritual? Ahora mismo me acaba de ocurrir. ¿A ti? Georgina hizo el planteamiento que acaba de esbozar. Ajá. Y yo la iba a dejar pasar. Pero algo me dijo, algo o alguien me dijo, espérate, aprovecha y da un mensaje de asistencia mediúnica a la hermana, dile tal cosa. Eso no está en los papeles míos, porque yo no sabía que ella iba a venir a plantear eso. Y eso yo creo que es una preocupación genuina y que amerita una profundidad de análisis. Porque uno podría creerse que todo lo que está ocurriendo en nuestra mente es espiritual y entonces, y ahí vienen algunas llamadas obsesiones de algunas personas que se obsesan a sí mismo por todo plantear, aquí me están diciendo esto y aquí me están diciendo otro, pero entonces no, si tú no analizas y no pones en cuestionamiento, no razonas sobre lo que te llega a la mente, pues puedes entonces estar aceptando todo lo que te surge como si fuera una realidad, unos pensamientos de entidades, cuando podrían ser también chocarrerías tuyas y no de un espíritu chocarrero como le llamamos. El que Correcto. me llama, perdón, el que me habla es voz de hombre, ¿eh? No es de mujer, es voz de hombre. Ay, Julio Eso. está en turno. Depende Díganos. de cuál es el mensaje que me están dando. Yo creo que yo mencioné en una ocasión que cuando yo era pibe, ay, me mandaron a preparar unas cosas con unos ingredientes que eran absurdos. A preparar un baño con unas cosas que eran absurdas.
porque incluían hasta telaraña. Telaraña, tela araña. De manera que el que me estaba diciendo eso no era un espíritu de luz. Ese parece que no tenía nada de conciencia, nada, nada. Y lo que quería era enredarme a mí más de la cuenta. De manera que hay que evaluar qué cosas es lo que le están dando a uno. Hay que evaluar todito lo que uno escucha, ya sea de uno mismo o ya sea de algún amigo que esté por ahí en el vecindario. ¿Puedo hablar? ¿A quién tenemos por ahí? A mí, a Julio. Saludos, mi hermano. Sí, ¿qué tal? Mira, Edgar, en cuanto a lo que preguntó Víctor, yo sé distinguir entre lo que es mi pensamiento y cuando oigo, porque oigo la voz, la oigo. No es que yo que esté pensando, yo sé cuando pienso y sé cuando alguien me está hablando. Es como si una persona le estuviera hablando a uno. Y de lo poco que yo tengo de medium es a través de la audición. Yo lo oigo. Y no es mi voz tampoco. Es una voz que yo no reconozco. Pues eso es un Eso. eso es un criterio, la voz. Y como dijo Pero también Georgina, si yo oigo la voz Sí. de una mujer o de un hombre y que es distinta a la mía, y entonces eso es un criterio que podemos utilizar para distinguir cuando es nuestros propios pensamientos, porque yo continuamente estoy pensando, pero yo me Exacto. digo, estos son pensamientos míos, porque no es ninguna voz que me llega externa, extraña a mí. Este es Víctor López pensando y siento todo ese racional, ese razonamiento, ese pensar sobre alguna cuestión que a mí me interesa o que me surge en un momento dado, pero sé que Yo lo, soy ¿sí? Yo lo oigo e incluso busco alrededor mío de dónde salió la voz. interesante. Más adelante vamos a dialogar sobre 3 posibles casos o formas en que llegan esos pensamientos. Pero ¿quién más tenemos por ahí? Estaba Delia y Mayra Adelia. después. Por favor. Sí. Pues yo quería decir que siguiendo lo mismo que dijo Julio, en efecto, yo no sé si es porque esa es la cualidad que yo más tengo desarrollada, pero yo no tengo duda. O sea, yo hablo en voz alta inclusive, y cuando estoy pensando, a veces yo misma me hablo como si estuviera hablando con alguien, y cuando me viene ese mensaje, que inclusive cuando son telepáticos, yo distingo la voz, yo sé que es hombre o mujer, es más, y a veces es como hasta asexual, que es una voz que tú no le puedes poner como sexo, ¿no? Pero para mí es bien claro si es un pensamiento mío o si es alguien que me está hablando, inclusive como estaba diciendo la señora Chocarrero, ya no me pasa tanto, pero a mí a veces venían como a decirme cosas más que para fastidiar, como una vez, ok, voy a decir una palabra que no es así súper fuerte, pero una vez yo estoy leyendo el periódico en mi cuarto y me estoy como cabeceando y me estoy quedando dormida y viene esta voz de hombre, eso fue, lo oí clarito y me dijo, ¿qué te pasa? En este tono, ¿qué te pasa? ¿Estás ciega para el carajo? Y yo le digo, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Que estás molestando? Lo empecé como a increpar, pero fue como, o sea, yo estoy tranquila leyendo, me pasa es que me estoy durmiendo y me dice eso porque me estoy acercando al periódico. Es como totalmente innecesario, totalmente como fastidiando, y fue un hombre, eso fue hablado, eso no fue telepatía. Pero yo, cuando me hablan o me dicen cosas, yo puedo, o sea, yo me doy cuenta que no soy yo y puedo distinguir hombre o mujer, porque aunque sea telepáticamente, o sea, está ahí, o sea, yo distingo qué es lo que es, menos algunas ocasiones, como he dicho, que a veces es como dicen que son los ángeles, que es totalmente asexual, ¿no? Uno es el que le pone si es figura masculino o femenino, pero sí, para mí es bien claro que si fui yo que me estoy hablando y es un pensamiento mío o si es externo de otra entidad. ¿A quién más tenemos por ahí? Mayra. Por favor. En mi caso, la distinción viene porque es un pensamiento repentino.
esto, y por la vibración, diferente a como tú estás sintiendo. Viene así de momento y es diferente al estado en el que tú te encontrabas, ¿verdad? Esa es una distinción clave para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usemos lo mismo que estaba describiendo Edgardo. Puede que en un momento dado alguien comparte algo como lo de la hermana, mira, ¿no? Que a mí lo que estoy escuchando son los chocarreros y uno por haber aprendido ya, de tener esa información, por haberla aprendido, por aprendizaje. Ah, mira, pero siempre acuérdate de preguntarle, y además aprovecha para instruirles, porque puede que sea esa sea una de las razones. Y uno sabe que es una información adquirida que tú compartes porque la consideras útil y la reconoces como algo tuyo, ¿verdad? O puede ser, como en el caso que estaba explicando Edgardo, no, porque yo estoy aquí hablando de otra cosa y eso vino y de momento me lo trajeron así. O sea, en el caso del que está concentrado en lo que está dando y en lo que está escuchando, y se lo trajeron ahí para que lo compartiera. O sea, es como un pensamiento repentino con una vibración que impulsa de manera diferente. Eso. Excelente, excelente, excelente. Y traíste un muy buen punto. Si me llega un pensamiento y un fluido, definitivamente, alguien está por ahí. Me llegó un fluido, alguien está por ahí. De manera que, ahora, si no hay fluido, a lo mejor es animismo. A lo mejor soy yo mismo. ¿Alguien más que tengamos? Sí, a Billy. Por favor. Sí, buenas noches. Buenas. Lo que quiero mencionar es otro grupo de personas que también oyen voces, pero que no son mediunidades, son los esquizofrénicos, Sí, señor. que también hay que tener en cuenta que si yo estoy oyendo voces, no vaya a ser que yo tenga un poquito de rasgo de esquizofrenia. ¿Cómo puedo distinguir eso de una capacidad mediúnica? Simplemente lo quiero dejar sobre la mesa. Nos dice John Aispurua en su libro Fundamentos sobre el Espiritismo, en las teorías que explican la mediunidad, que el esquizofrénico es esquizofrénico 24 horas al día. 24 horas al día. El medium es medium, dicen uno que 24 horas al día, pero el medium que se sabe administrar no es medium en el puesto en el puesto de gasolina, en la estación de gasolina, ni en la parada de la guagua, ni en el vehículo de Uber, ni en el salón de clase. El esquizofrénico en el salón de clase es esquizofrénico, es esquizofrénico en la guagua, en el autobús, como dirían en otros países, es esquizofrénico en todos los lugares. De manera que hay una diferencia en la manifestación. Hay una diferencia en, donde, en eso. Así como más o menos lo explica, estoy tocando de memoria, en el libro del Fundamento del Espiritismo de John Aispurua, aparece en la parte donde él menciona y explica las teorías que explican la mediunidad. León Denis también lo menciona en uno de sus libros. ¿Alguien más que tengamos? Edgardo, honestamente, alguien más levantó la mano, pero no pude distinguir quién fue. Si la persona desea abrir su micrófono y hablar, pues lo puede hacer. En Y después confianza, es estaría bienvenido. Delia. Es bienvenido. Ajá. Buenas noches, es María Lourdes. Sí, sí. Debo ser yo, pero la duda que yo tenía, pues el hermano me la aclaró, y es que yo recibía el pensamiento, pero a la misma vez en el cuerpo yo sentía lo que le sucedía a la otra persona. ¿Me explico? Interesante. Entonces, en ese caso, pues yo pienso que no son mis pensamientos. Aunque algunas personas primero me lo negaban, me decían que no, pero después en la mitad de la reunión, pues aceptaban que lo que yo había recibido, pues era cierto.
Pero eso me lo aclaró el hermano, porque tuve una confusión cuando estaban hablando de los pensamientos. ¿Soy yo o es lo que recibo? Porque eso me ocurría no solamente en una reunión, eso me ocurría en cualquier sitio. Yo podía estar en la farmacia, se me paraba una persona al lado y yo lo recibía, pero no le decía nada porque no sabía cómo podía reaccionar esta persona. Me quedaba callada, se le entregaba a los guías espirituales, a los de ella para que le ayudaran, ¿qué podía hacer yo? Y a los míos para que le ayudaran a ella a entender lo que estaba ocurriendo. Pero gracias hermano que me aclaró ese punto. Excelente. En adición a solicitar a los guías espirituales y las protecciones espirituales que ayuden a esa persona, a los tuyos, dale la encomienda de que te mantengan protegida y cuidada para que tú no recibas fluidos nocivos de ninguna persona y mucho menos, como estamos diciendo nosotros ahora acá, te quedes enjabonada. Enjabonada es una manera coloquial de decir que nos metemos en el vórtice de la persona y nos llevamos parte de esa energía pesada, densa de esa persona. Un residuo, un remanente de eso. Porque si fuese a recoger todo lo que hay en la calle, pues vas a llegar sumamente cargada a tu residencia. Sí. Que tus protecciones espirituales te mantengan protegida de todo eso. Si tienes que ayudar a alguien, los ayudas, pero no que te cargues. Ok, gracias. No que te cargues. Porque tú quieres ayudar, pero no te puedes perjudicar. Se me ha ¿Alguien más que ocurrido. tengamos? Delia, ¿Alguien más? Continuamos. Sí, Delia, que Delia. Oh, sí, un perdón. momentito nada más que quería decir que, por lo menos en mi caso, cuando yo recibo algún mensaje así auditivo, es relacionado a alguna preocupación o algo que yo tenga y de momento me llega puff, como esa palabra de aliento o ese mensaje cortito que yo ni estoy pensando en eso ni nada y sencillamente pues como aparece, ¿no? Como que está ahí y pues por eso sé también que no es, como que no es mi pensamiento, ¿no? Porque muchas veces yo ni estoy pensando en nada y me llega como un mensaje, como una información de algo y es como, bueno, ¿de dónde salió esto? Porque yo ni estoy pensando en eso. Así que por lo menos por ahí, pues por lo menos en mi caso, pues sí, tengo claro que ni soy yo o lo que el tema que estaba trayendo Billy, que también eso se da, ¿verdad? En los casos esquizofrénicos ya eso es otra cosa, pero que es así, que es como en ocasional y pues por el tema que trae, pues tú te das cuenta que es como algo espiritual. Excelente. ¿Alguien más? Josefina, Por favor. Buenas noches. Buena. Yo lo que he sentido es que me llaman. Te A llaman. veces siento como que me llaman de afuera, o sea, que me está diciendo, me está llamando alguien que lo oigo, ¿verdad? Pero, y a veces he conocido muy bien la voz de quién es. Pero otras veces ha sido que me han llamado como por dentro de mí. Ajá, o sea, que no es de afuera. Que es, no sé. Y en esas ocasiones, pues generalmente yo no sé quién es. Está bien. Me estoy riendo porque de eso es que vamos a hablar ya mismito. ¿Oh, sí? Sí, ya mismito vamos a hablar de eso. Tú parece que viste mi presentación.
¿Alguien más? Y Sí, del Pozo. Gracias, adelante. Sí, bueno, relacionado con estas voces, de lo que escuché, que ha ocurrido en diferentes circunstancias, yo creo que también es válido que a lo mejor le digas a tus guías que no sabes cómo ayudar a esa persona que te está, por ejemplo, los chocarreros, a mi hermana o alguien que le está pidiendo ayuda, a veces piden ayuda también, si no sabes cómo ayudarlos, decirles, no sé cómo ayudarlos, entonces pedirle a los guías y protectores que le ayuden como necesita, ¿no? Ese es mi consejo. Exacto. Exacto. Esa ayuda, en muchas ocasiones nosotros no sabemos qué hacer, pero nuestro guía y nuestras protecciones espirituales sí saben y pueden y deben hacer contacto con el guía y protecciones espirituales de esa entidad para entonces asistirlo. Con el buen pensamiento nuestro, pues entonces ese sería el enlace o la encomienda para que esa ayuda se manifieste. Y como es ayuda que sale desde el amor y desde la caridad, tiene buena intención y, con, y, y el respaldo y asistencia de los mentores que estén en los alrededores, por decirlo así, del universo. Vamos a, para no ser muy técnico. Recordemos que no estamos solos. Espiritualmente no estamos solos. Y los chocarreros tampoco están solos. ¿Quién más tenemos? A María. Vale. yo quería comentar, porque, o sea, ¿cómo se llama entonces cuando viene una persona y me dice algo? Vamos a decir, fulana está grave. Y yo le di, y entonces enseguida yo siento aquí en mi corazón, como en el pecho, y me viene el pensamiento y decirle, no te preocupes que no tiene nada, o no te preocupes que se va a curar, porque me ha pasado que me han dicho, mira, fulana están haciendo estudios porque creen que tiene cáncer. Y yo le he dicho, pues no te preocupes, porque ella no tiene nada. Esas son ideas que vienen. ¿Cómo? Y a veces pues yo me pregunto eso. Yo digo que me dejo llevar por el corazón, pero no sé si eso tiene algún nombre, no sé, qué sé yo. Si me pueden ayudar, es decirme algo. Bien. Yo he conocido mediums que han convenido con su cuadro espiritual, con sus protecciones espirituales, en sentir toda esa sintomatología y malestar para entonces ellos describirla y manifestarla y atenderla. En otra palabra, si es alguien que tiene un dolor en, digamos, en un pie, pues fulano tiene un dolor en el pie, entonces uno siente el dolor en el pie. Pero esos son, vamos a decir, convenios que uno hace con sus protecciones espirituales. Otras personas, otros mediums, hacen todo lo contrario. Usted me dice a mí qué es lo que tiene aquel, pero a mí no me haga pasar por el dolor que él tiene. No me haga pasar por el dolor que él tiene, porque yo tengo los míos propios. Si voy a estar pasando por todos los dolores de todo el mundo, ¿a dónde voy a parar? Y si por mala pata se me queda algún dolor que no es mío, hay un riesgo ahí. Hay un riesgo. ¿Para qué? Uno dialoga con su guía y sus protecciones espirituales para uno administrar su facultad mediúnica. Usted es el propietario de su cuerpo. Usted es el espíritu propietario de su cuerpo, nos dice el maestro Trincado.
Y usted es el que dice si usted quiere sentir los dolores que siente aquella persona o no quiere sentir esos dolores. Usted quiere ayudarlo. Pues fulano, ustedes me lo dicen en el oído y yo lo verbalizo, pero no tengo por qué pasar el dolor. Queda de cada cual hasta donde uno entrega su cuerpo físico. Queda de uno. No sé si eso te aclaró la duda. Adiós, sí, sí, bastante, gracias. Vale, vale. Adelante. Próximo. No, usted puede continuar. Ustedes no tienen una idea. Estamos en la 30, ¿verdad? Diapositiva 30. Sí. Son 34. Ok. Que yo tenía para hoy. 34, pero estoy viendo que no van a poder ser. Continuamos, pero vale, es interesante. No hay prisa. Lo mejor que Dios hizo fue un día detrás del otro. Y un mes detrás de otro. ¿Qué más nos dice este autor respecto a la audición? Esa facultad. Vamos a ver si esto se mueve. Aquí está. Voy a cotejar que esté en la página correcta. Esa misma. Así como sucede con las imágenes en la evidencia, las voces y los sonidos se rebotan a veces dentro del cerebro. Lo mencionaron. Dentro del cerebro del medium y otras veces son oídas exteriormente. Me parece que Josefina mencionó eso. De más lejos o de más cerca, según la capacidad auditiva que tenga el medium manifestante. Josefina lo mencionó. En el primer caso, el espíritu que habla transmite la palabra o el sonido y las ondas sonoras no atraviesan la cortina fluídica de protección que separa el periespíritu. Tales impresiones no son transmitidas a los órganos de los sentidos físicos y por eso es que el medium tiene la impresión de que oye dentro del cerebro. No son transmitidas a los órganos de los sentidos físicos. Y por eso es que el medium tiene la impresión de que oye dentro del cerebro. En el segundo caso, las impresiones sonoras son transmitidas a través de la cortina fluídica. Alcanzan los órganos de los sentidos y caen en el campo de la conciencia física. Afectan los nervios sensoriales de la audición, los nervios sensoriales de la audición, incluso sin pasar por el tímpano, simplemente por inducción. Ese es el segundo caso. Y también puede suceder, este sería el tercer caso, que el espíritu emisor de los sonidos o voces actúen directamente sobre la atmósfera ambiente, materializándolos, o mejor, condensándolos más o menos intensamente al punto de poder herir el tímpano del oído físico para provocar una audición directa y común. Este autor aquí nos explicó todo lo que le sucede a todos ustedes que hablaron. Que sea cierto lo que él nos está diciendo, yo no lo sé.
Pero él lo explicó. Él dio una explicación ahí. Él dio una explicación ahí. En resumidas cuentas, en el primer caso, no atraviesa el periespíritu y se oye dentro del cerebro. En el segundo caso, sí atraviesa el periespíritu y se activan los nervios sensoriales y auditivos. Y en el tercer caso, se activa el tímpano. Así es como él lo explica. No sé si realmente eso. Pero yo le veo un poco de sentido. Le veo un poco de sentido. Continúo. Lo más común es el primer caso. Esto es la permanencia de los sonidos en el campo de la actividad periespiritual, sin atravesar la cortina fluídica de separación. Alguien levantó la mano. Adelante, Carmen Ivette. Sí, es que mientras estás leyendo y explicando, me acordé de algo que a mí me ocurre esporádicamente. Vale. Y es que el oído se convierte como si fuera en algo amplificado. Ajá. Y entonces es algo bien raro, ¿no? No sé si me estoy explicando con lo que quiero decir, sino con amplificado. Es un sonido que abre el oído, diría yo, no sé cómo explicarlo, de verdad. Alguien que sepa de música, de sonido, podría explicarlo. Y entonces eso se abre así y en ocasiones escucho, pero otras no. Alguien pudiera decir que como que se abre una antena parabólica Pues podríamos para decir eso. mejorar la recepción. Ajá. La recepción mejora. La recepción se amplifica, se mejora. Es algo, sí, sí. Y Tiene un precisamente, sonido peculiar. eso es lo que pretendemos cuando hacemos la meditación y vamos a concentrarnos para entrar en contacto con nuestros hermanos. Precisamente eso es lo que estamos haciendo, abriendo unas antenas parabólicas, si es que queremos utilizar el término, para percibir, aumentar nuestra capacidad de percepción, porque todos somos sensitivos, ¿no? Según nos dicen los estudiosos de esto, todos somos sensitivos, de manera que tenemos que entonces pues abrir y amplificar esa sensibilidad para recibir. Y lo haces entonces mediante la audición en el caso tuyo. Otros lo harán con otras cosas, fluidos, la visión, etcétera. ¿Alguien más que tengamos? Bueno, Víctor. Por favor. Aquí hemos oído todas las posibilidades que, que aparentemente ocurren. Y claro, Ivette trae la suya, que también es otra posibilidad y que es válida. Sí. Lo que a mí se me ha ocurrido, y ahora digo yo, se me ha ocurrido a mí porque se me ocurrió en mi mente, no sé si me la indujo alguna entidad espiritual. Y porque uno podría caer entonces en la paranoia, que todo eso es espíritu y está todo el día, dice, pues estoy conectado todo el día oyendo de algún tipo y entonces la persona está conectada y yo pienso que eso es inapropiado y que el medium tiene que ser medium en unos sitios y no estar hasta en el supermercado oyendo voces y mucho menos diciéndoselo al vecino o al que está en la fila, sea delante o sea detrás, como yo he visto personas haciendo. Y yo creo que eso es impropio. El medium tiene que cuidarse mucho porque en una fila, en un supermercado, está desprovisto de la ayuda si cae en las manos de alguna entidad que tiene que tener otras intenciones y allí no hay un director del grupo u otros mediums que te puedan ayudar si sucede una situación. Pero yendo otra vez aquí al caso, y esto es una advertencia porque yo he visto eso que ha ocurrido.
Y yo pienso que un medium tiene que tener una ética y tiene que tener una conducta y saber dónde es apropiado tener un uso de las facultades y dónde no es apropiado a tener un uso de las facultades. Y es un aspecto que es importante tratarlo en estas clases porque la gente a veces dice, no, yo soy un medium y yo estoy aquí, yo soy 24 horas medium. Sí, yo soy 24 horas medium porque no dejo de ser medium, pero la pregunta es, ¿dónde estoy actuando en mi mediunidad? Porque yo soy hipnoterapeuta y terapeuta, pero yo no estoy en la parada del autobús dándole terapia a alguien y hipnotizándolo para atenderlo. Eso es impropio porque estoy al frente de otras personas. Además, si yo necesito alguna ayuda médica o alguna otra cosa, no tengo los recursos ahí. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de las facultades, porque a veces muchas personas, mediums medios desarrollados y medios a veces no desarrollados, que actúan por sí mismos libremente en cualquier sitio. Y claro, la persona me va a decir, no, yo tengo mis facultades y yo soy libre de usarlas como yo quiera, porque para eso las desarrollé y por eso las tengo, porque me las gané en el trabajo. Y eso es válido. Y yo no estoy diciendo que uno no use unas facultades en una necesidad y bajo una particularidad, porque eso es ético también, la ayuda a una persona. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar actuando de forma al azar y simplemente por el placer de hacerlo públicamente. Gracias, Víctor. Hay que sumarle a eso que si usted en la parada de la guagua y en la fila del banco se pasa hablando y atendiendo mediúnicamente a todo el mundo, en algún momento, cuando salga del banco o del supermercado, habrán unos enfermeros con una camisa de fuerza esperándolo para llevárselo al manicomio. Porque van a tildarlo de que está enfermo de la mente y va a parar a un manicomio. Ese es un caso interesante que podría ocurrir. Otro comentario al cárcel es que por lo general, el que hace eso, lo que esté buscando clientela. Está buscando clientela para poder entonces luego pasarle una factura. Y o está queriendo alimentar su ego. Su ego. No puede tener un rótulo en la frente de que yo soy medium, hago consultas, pero con su verbo y su acción se está anunciando. Y eso es ego manifestado al máximo. ¿Verdad que? Tiene unas ramificaciones y unas implicaciones que van mucho más allá. Pues bien, aquí había alguien pendiente. Sí, Mayra e Iris del Pozo. Por favor, sí, adelante. No, es que en la que mencionaste de que por el cerebro, cuando uno no recibe como tal fluido, ahora digo yo como Víctor, yo a veces me cuestiono y pienso, ¿verdad? Que en algunos casos, cuando uno va, ¿verdad? Con el tiempo estableciendo más relación con su cuadro espiritual, como tú dices, chateando con él, yo creo que también intervienen en cosas, pero de manera más liviana. Estoy hablando porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo Víctor ahora, y eso no lo tiene que pedir también al cuadro, de no estar así trabajando solo ni de manera improvisada. Ahora bien, ¿a qué me refería? Cuando digo lo del cerebro, es que a mí me ha resultado curioso que, vamos a ponerlo de esta manera, regularmente cuando voy a preparar el desayuno es por algo que yo digo, ay, me comería tal cosa, ¿verdad? Un deseo, o le pregunto a alguien, mira, ¿te gustaría tal cosa? O uno viene y abre la nevera, qué sé yo, y dice, pues déjame ver. Sin embargo, a lo que voy es que a veces, yo pienso que voy a hacer una cosa y antes de llegar a la cocina vengo y termino haciendo otra. Y yo, o lo que estaba haciendo que lo hago de una manera, ese día pues cambio alguna cosa y después, mira, quedó lo más chévere. Y yo, pues mira, gracias por la ayuda a quien me lo haya dado, porque es que es cómico esto, pero
son como cambios repentinos que tú no estás buscando ni estás sintonizado en esa dirección, pero de alguna manera ocurren. Yo pienso a veces, de verdad, que es pues que como estamos acompañados, que también, no sé, te colaboran en cosas, pero en cosas livianas así, buenas, ¿verdad? Que no tienen una repercusión mayor. En el libro de los espíritus hay una parte donde menciona el grado de influencia que tienen los espíritus en nuestra vida. Ellos influyen mucho más de lo que nosotros pensamos. Y puede ser eso mismo que tú acabas de mencionar. Próximo. Yo le doy las gracias, ¿sabes, Edgardo? Yo cuando lo siento así, yo digo, bueno, yo no sé si es así o si no, pero yo pienso que fue eso, igual le doy las gracias. Y hasta ahí lo dejo porque Iris. Adelante, Iris. Gracias. Yo creo que no podemos estar en modo medium todo el día. Creo que aparte de la ética que hay, también es una cuestión de disciplina y de formación. Puede ser que sí ocurra en los que están como principiantes o que se está manifestando de manera espontánea alguno de estos formas y que bueno, ya irá a su grupo a que lo orienten, a que lo guíen y a prepararse, ¿no? Pero porque sí creo que es además hasta un riesgo, porque te parasitan. O sea, si como dices tú, pululan también los maestros, los guías, y también pululan los chocarreros, pero también depende a qué vibración estés tú, qué frecuencia traigas para que atraigas la misma frecuencia. Yo creo que eso es muy importante y se vuelve delicado en un momento dado, ¿no? Gracias. Excelente, excelente. El cirujano es cirujano en el quirófano, pero cuando está en un taller de mecánica, él no es cirujano. Estudió, tiene todos los conocimientos, pero no tiene el equipo, no tiene el personal que le asiste para hacer su labor. Igual ocurre con nosotros los mediums, o los que queremos ser mediums o estamos aprendiendo mediunismo, porque yo sigo aprendiendo. ¿Alguien más que tengamos? Ahora no. El autor Edgar Armond añade: el medium auditivo puede captar ondas sonoras provenientes de espíritus desencarnados que deliberadamente las transmiten, como también rumores, voces, palabras e incluso conversaciones enteras provenientes del mundo etéreo, incluso cuando no sean emitidas expresamente para su conocimiento. Hubo alguien que mencionó que escuchaba conversaciones y frases que no esperaba ni le eran relevantes. Hubo alguien que mencionó eso. Y aquí el autor lo menciona. Abierto su campo auditivo hacia ese mundo, el medium podrá captar muchas cosas de lo que en él sucede. Entiéndase, el campo en ese mundo. Según su propia capacidad de audición. Según su propia capacidad de audición. La forma más común de esta facultad y la más simple es la telepatía. El centro de fuerza coronario actúa en ciertos casos sobre la glándula pineal, desarrollando la evidencia y audición mentales. Audición mentales. Comentarios si alguno. Delia.
Yo quería comentar, Edgardo, Sí, hace un tiempo que no me pasa, pero a mí me pasa en ocasiones que cuando estoy bien cansada y en ese periodo antes de quedarme dormida, empiezo a oír un montón de voces, pero tú sabes, como cuando tú estás en una fiesta o algo así, que hay un montón de gente hablando, no distingues lo que dice nadie porque todo el mundo se oyen como murmullos porque cada cual está en su conversación. Entonces yo empiezo a oír como eso, como un chorro de conversaciones que no puedo distinguir lo que está diciendo, pero es como si yo estuviera ahí en el medio de un lugar lleno de gente y todo el mundo está hablando a la vez. Y me pasa en el momento en que voy a entrar, o sea, es como en ese momento que uno se está como yendo, que se va a quedar dormido, que ahí me pasa, en esos momentos es que a mí me pasa eso. aquí donde dice, también rumores, voces, palabras e incluso conversaciones enteras provenientes del mundo etéreo, incluso cuando no sean emitidas expresamente para su conocimiento. Exactamente eso es lo que te ocurre en ocasiones. Habla con tus protectores para que ellos controlen eso. Ok. Porque te tienen escuchando cosas que a ti no te conciernen. No, y Porque que tampoco ni entiendo, porque es como, o sea, como todo el mundo está hablando a la vez, no puedo ni distinguir lo que están hablando. Es como este reguero de gente hablando a la vez, todo el mundo. habla eso con tus protectores para que ellos vayan modificando tu sintonía, que escuches lo que tienes que escuchar para Ok, ayudar a quien tienes que ayudar. ok, gracias. Sí, sí, ¿Entendiste? sí, sí, sí. ¿Alguien más que tengamos? No, puede continuar. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Y aquí nos mencionó la glándula pineal. De eso se ha hablado aquí en Inesis Virtual en repetidas ocasiones. Lo ha mencionado distintos recursos, lo han mencionado. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? De la incorporación. La incorporación. Esta forma de mediunidad se caracteriza por la transmisión oral y escrita de la comunicación del espíritu y puede ser parcial o total. Hay una corriente de investigadores psíquicos que no consideran la incorporación como una facultad real porque, según alegan, los mediums de esa clase no revelan poseer una fuerza psíquica especial y definida que se manifieste por sí misma, produciendo fenómenos. Se trata, agregan, de un estado pasivo que denota únicamente capacidad sonambúlica por parte del medium. Pero tales investigadores no tienen razón, según pienso, porque estoy citando al autor. Para ser medium no es necesario poseer una fuerza psíquica especial y definida que produzca fenómenos. Ya vimos que mediunidad es una capacidad de percepción de vibraciones más altas y vimos también que todos
poseen esa capacidad en mayor o menor grado. Incluso aceptando la incorporación como un estado pasivo, eso no sería argumento, porque un medium de efectos físicos que pertenece a la clase de los que poseen, según muchos admiten, fuerza psíquica propia, ese medium en trance sonambúlico, enteramente pasivo, concurre de la misma forma para la producción de los fenómenos. Y la incorporación no siempre es pasiva. Comentarios, dudas. Como que amerita una conversación ¿Verdad que sí? profunda, porque hay tantos elementos en un mismo contexto Sí, que habría como que ponerlos por separado. A mí sí, me trae señor. interés lo que dice, pero es bien denso la información que está, y yo creo que debes ir como por pasos, descorriendo el velo en cada uno. Me preocupa la cuestión por el hecho de que yo me considero en parte uno de ellos, el medium del trance sonambúlico, que lo menciona, pero que también lo relaciono como uno de incorporación, pero que el trance sonambúlico para mí no es de incorporación, es cuando el espíritu mío se hace evidente, yo no tengo un control de él y se expresa, pero que soy yo, no es una entidad espiritual, a menos que todavía no tengamos claro todas estas facultades y dónde termina una, comienza otra, y que uno pueda estar en trance sonambúlico en unos instantes y en otra esté captando y actúe como un televisor o un radio que está captando por la antena y reproduciendo un sonido. Y a mí esto, como una cosa es lo que dicen muchos de los investigadores y muchos de los expositores sobre espiritismo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ha investigado y se ha determinado. Por eso que el espiritismo, sí, yo entiendo que es ciencia y es filosofía, pero a veces es más filosofía que la ciencia en términos de la investigación que se realiza para poder tener puntos y planteamientos claros y con más precisión. Porque uno lee los distintos expositores y ve las diferencias significativas a veces entre el pensamiento de uno y otro. Pero la investigación hace falta para poder definir cosas y que hayan unos consensos por lo menos bastante claros y bastante fuertes, como es en el campo de la ciencia. Porque por eso tú puedes mandar un cohete a la Luna o a Marte y que aterrice. Eso no fue solamente filosofía, fue filosofía y fue razonamiento, pero fue investigación para producir un vehículo que llegue allí y aterrice y vuelva después para afuera y vuelva y salga y nos traiga información o nos las mande por video acá. Más adelante, el autor nos va a decir más o menos eso mismo que tú acabas de mencionar. Sí. Pues por lo menos para mí esto es importante lo que he dicho, no estoy negando la importancia, pero que necesita más clarificación e investigación para tener, porque a las escuelas espíritas nos llegan gente que buscan, y es como si usted tiene una condición médica, psicológica o física de salud, y va al médico o al doctor o al especialista y le empieza a decir una cosa y después otra, pero no hay nada, no hay unas cuestiones que ya estén meridianamente claras que uno pueda proceder para darle la ayuda a una persona. A las escuelas vienen personas y uno tiene una responsabilidad, las escuelas espíritas. Por eso es que el espiritismo no recomienda que los médiums estén actuando en la calle o en la cocina o en el banco, como decíamos ahorita, porque eso es tomarse unas libertades y unos riesgos que son innecesarios, porque usted no sabe cuáles son las fuerzas que están en el ambiente, por más preclaro y por más potente que sea usted en una facultad. Exacto. ¿Alguien más que tengamos? No. Vamos a escuchar qué más nos dice el autor.
para que no vaya aclarando todo esto. Por otra parte, consideramos la incorporación como una de las clases más interesantes de la mediunidad y de las más útiles, porque no solo nos faculta el entendimiento directo y personal con los espíritus, sino también nos brinda la oportunidad de esclarecer y concientizar a los espíritus inconscientes, inmersos en oscuridad mental, así bien como a los malvados. Eso de malvados yo los resiento. Serían ignorantes, realizando así un acto de verdadera caridad espiritual. Oye, le compro esa. Le compro esa. Añade el autor. Según la división que adoptamos, entiéndase, que él adoptó, los mediums pueden ser, y ahí obviamente quien realmente adoptó esto fue Kardec en el libro de los espíritus y en el libro de los mediums. Los mediums que incorporan pueden ser conscientes, semiconscientes e inconscientes. Añade, y esto es un comentario que él puso al cárcel, sobre 100 mediums observados. Yo no sé si realmente él observó 100 mediums. Voy a partir de la premisa que sí. Probablemente 80 serán de incorporación. Representando esta modalidad, una gran mayoría es de creer, por tanto, que esta forma, desde el punto de vista cualitativo, aspecto espiritual, sea en cierto modo inferior a la lucidez. Por otra parte, debido a su generalización, se comprende que en el momento es la más útil y la más accesible. De esos 80 citados, 50 serán probablemente conscientes, 20 semiconscientes y los 2 restantes inconscientes. Wow. Esta forma inconsciente, que es por lo tanto la menos corriente, casi siempre presenta 2 aspectos que denominamos trance sonambúlico, trance letárgico. Trance sonambúlico y trance letárgico. Edgardo, Sí, antes de que usted continúe, hace sí. un ratito Nemari levantó la mano y no sé si su pregunta pues, está relacionada con lo anterior. saludos, Nemari. Saludos, Edgardo. Sí, mira, la pregunta era con el slide anterior, donde Vamos estabas por- mencionando los tipos de incorporación, los medio inconscientes, semiconsciente, inconsciente. Y la Ajá. pregunta que hacía era en cuán real es que un medium pueda tener varias de esas opciones o que verdaderamente pueda desarrollar el salir de un estado inconsciente a uno semiconsciente o consciente. Ok. Según la literatura, me estoy remitiendo a Gustavo Geley. Nos dicen por allá que cuando las facultades comienzan a manifestarse, el medium tiende a tener varias manifestaciones distintas. Vidente, es oyente, es que se que entra en trance, escribe, dibuja, brinca, salta, hace un montón de cosas. Entre ellas el mismo automatismo.
movimientos bruscos. Y es porque está empezando. Y su cuerpo, su físico, su espíritu, el espíritu propietario del cuerpo, no tiene todavía control de cuál de las facultades es la que va a desarrollar. Y entonces coquetea con muchas. Coquetea con muchas. Conforme va practicando y evolucionando y desarrollándose y administrándose, entonces se van descartando unas y se van manifestando plenamente otras. Se van otras. Y si es la de la parlancia, y recordemos que el término incorporación es un término que está mal utilizado, porque realmente no se mete nadie, ningún espíritu se mete y saca a el espíritu propietario del cuerpo. Y eso lo pongo entre comillas porque luego este autor dice otra cosa, pero no quiero brincar, llegar allá todavía. El medium parlante tiene la capacidad o tiene la posibilidad, muchos no saben, de negociar con su cuadro espiritual, su guía y su cuadro espiritual, si él va a ser enteramente consciente o va a ser semiconsciente o si va a ser inconsciente. Yo conozco personas que han preferido ser inconscientes porque para ellos intervenir lo menos posible en el mensaje que da. Pero también se corre el riesgo de que si el espíritu comunicante viene desarbolado, viene de mala forma, pues se va a manifestar así. Se va a manifestar así. Porque él no está controlándolo. Si es semiconsciente, la persona se acuerda de lo que hizo. No tiene control de lo que está haciendo y diciendo, pero sí se acuerda. En el inconsciente no se acuerda de nada. En el consciente controla todo, 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 todo. Y esos son los que empezamos. No, yo no te voy a aceptar. De esa manera yo no te voy a aceptar. No, 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 no. En esa actitud no. No. Cuando vengas en buenas condiciones y en mejor ánimo, entonces te doy acceso. Ese está enteramente consciente. Algunos mediums entran en consciente y semiconsciente y coquetean con el inconsciente. Pero son negociaciones que el medium hace con su cuadro espiritual y su guía. Hay un señor en el grupo espírita Rubén Caballero que menciona que él al principio era inconsciente y él negoció, llegó a un acuerdo con su cuadro espiritual y su guía para ser semiconsciente porque él necesitaba tener control de lo que se iba a decir. Él no iba a faltarle respeto a nadie, él no iba a montar un espectáculo como hacen algunos inconscientes, porque esa no era su intención. Él quería ayudar y asistir, pero sin espectáculos. Son negociaciones que la persona, el medium, hace con su cuadro espiritual. No sé si te contesté la pregunta. Sí, gracias. Vale. ¿Alguien más? Por ahora no. Si vieron estas estadísticas, si eso aplica en la actualidad, no tengo idea. Para mí, ese 2 restantes inconscientes, yo lo veo muy poco, muy bajito. Ese semiconsciente también lo veo bajito. Para mí la mayoría son semiconscientes. Pero vale, eso es
no tengo estadística, yo no hago nada de esas cosas. Edgardo, Adelante, yo voy a hablar de mí, porque yo no por voy a hablar favor. de nadie más. Sí, Yo he pasado por algunas de esas etapas que tú has hablado ahí, que el autor también ha mencionado. Y de hecho, yo crecí y he desarrollado lo que podíamos llamar una mediunidad en INESIP. Yo no lo desarrollé en ningún otro sitio. Todo lo que ha ido yo desarrollando y ha ocurrido en mí, ha ocurrido a lo largo en INESIP. No quiere decir que no haya tenido un proceso educativo, porque yo entré desde niño a una escuela espírita, la Cátedra Emilio Castelar de Ripoll de Camuy, una escuela que pertenece a la MQ, a la cual sigo siendo miembro, porque estoy en la junta de directores de en el consejo de esa organización, y participo allí con charlas un domingo al mes por lo menos, actualmente. Antes lo hacía más a menudo. Yo he ido desarrollando un tipo de mediunidad que yo soy consciente, pero sí soy automático. Yo no estoy controlando el pensamiento, como que mi mente no está, como estoy haciendo yo ahora aquí, que estoy hilvanando las ideas para producirlas y comunicarlas. Cuando yo entro en ese trance, y tú me has visto a veces, yo como que lo hago todo automático, como que para mí, que yo no tengo control de lo que pienso o digo, porque como que no estoy, y como digo yo ahora, hilvanando las ideas para producirlas y comunicarlas. Esa es mi experiencia. Ahora, yo sí pienso, yo estoy en un trance, de eso no tengo duda. Por eso yo he dicho que yo soy un medium sonámbulo, como lo dice aquí en algunas de estas usa ese término, sonámbulo, y no pienso que si soy sonámbulo, estoy incorporando nada, porque sería yo mismo, mi espíritu, comunicando su interioridad, su conocimiento, su desarrollo, pero yo no tengo un conocimiento certero de esto, porque podría ser que también esté percibiendo, porque hay muchas cosas de la mediunidad que todavía no se conocen, porque hay muy poca investigación. Básicamente, muchas cosas es como de oído. Y que los autores, como hace como hizo Kardec, como Kardec, pues se lo contaron unos mediums, porque él hacía preguntas y Kardec no era medium, y él lo dice, yo hice preguntas y unos 5 mediums, y yo cogí aquello que concordaba entre unos y otros y lo escribí con las preguntas que yo le hacía en el libro de los espíritus y en el libro de los mediums. Pues yo sé que hablo, sé que digo cosas que tienen sentido, porque la gente dice, sí, mira, eso tenía sentido, pero yo no te sé decir si todo lo produzco yo, o si hay algunas ideas que llegan y que son impresionadas por otras entidades o otras corrientes. Yo tengo dudas y a veces los grupos no somos indagadores para ver qué es lo que pasa y producir conocimiento propio. Y eso que en INESIP se presta y se estimula a que la gente exprese sus ideas y sus puntos de vista. Aún así, yo estoy todavía inconforme con el conocimiento que tenemos sobre la mediunidad y lo que es ese fenómeno y cómo es que se maneja. Y creo que hace falta mucha investigación. totalmente de acuerdo. Estamos en pañales. Estamos en pañales. Oh. ¿Alguien más que tengamos? No, ahora no. Vale. Pues este autor no menciona el trance sonambúlico, como bien señaló Víctor. Y Kardec, en el ítem 425 del libro de los espíritus, explica en detalle lo que Kardec y los espíritus le dijeron a él que era esa capacidad. En esencia, Víctor lo trajo, es una manifestación, es un estado alternativo de la conciencia en donde el medium trae información y conocimientos
de pasadas encarnaciones, adquiridos en pasadas encarnaciones, o de esta encarnación. Se dice que el espíritu propietario del cuerpo se emancipa, se libera, y entonces trae información. Y lo importante es la información que trae. Si la información es pertinente o no es pertinente. Si la información construye o si la información destruye. Porque por alguna razón la trae. Por alguna razón el mundo espiritual permitió que llegara esa información. Y el trance letárgico, yo busqué, y letárgico es somnolencia, falta de energía, falta de alerta mental, es estar en babia, es estar en babia, es estar y no estar. Y hay mediums así que están en babia, Edgardo. Yo no quisiera estar con alguno de ellos. Puede que sí, puede que los hayan. No quiero, me estoy sonriendo. Estoy sonriendo porque es la primera vez que yo lo oigo así expresado. Me estoy sonriendo porque cuando yo comencé en esta cosa, antes de casarme, era estudiante en Mayagüez, estaba estudiando en la universidad, bla, 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 bla. Hacían reuniones en mi casa y todo el mundo se sentaba en una mesa y yo me sentaba en el piso. Y yo estaba todo el tiempo que yo estaba allí sentado en el piso, con los pies cruzados, dando golpes en el piso, haciendo sonidos en el piso. Y eso era todo lo que yo hacía. No hablaba, no hacía nada más. Estaba en esa. Estaba quizás en babia, estaba en un letargo ahí, allí, pero estaba consciente. Yo sé que yo estaba ahí sentado en el piso. Me sonreí por eso. Quizás yo estaba en un trance letárgico y lo desconocía. Gracias a Dios, pues ya salí de esa etapa. Superé esa parte. No sé si otras personas han estado en algún trance así como que en un sueño, en un letargo, en una falta de energía. ¿Alguna reacción sobre esto? Por favor. Adelante. Yo tengo una pregunta, a ver, y esas personas que a veces dicen que van guiando y van para un sitio y de momento se han encontrado en otro lugar, ¿caería en esa categoría? Víctor puede explicar mejor eso. El cerebro tengo entendido que hace unos shutdowns. Víctor, explícate esa parte. Es un fenómeno que se da en muchas personas y yo diría que es más parecido a lo que le pasa a un medium sonambúlico que entra, pero que actúa en este caso como y de hecho el término sonámbulo se refiere a muchas de estas personas que actúan y actúan, que algunos hablan, pero algunos actúan haciendo cosas y están en un estado automático, no están conscientes en el sentido del ser, no están en el, como diríamos, eso que llamamos espíritu, si lo podemos llamar espíritu, no está en comando, en mando de ese cuerpo en ese instante. Sin embargo, está actuando a veces correctamente, no está haciendo cuestiones que sean necesariamente fuera de orden, aunque también se dan.
aquellos que hacen cosas fuera de orden, porque el espíritu encarnado también anda fuera del orden. Fuera de orden y actúa muchas veces en su propio trance sonambúlico, pero como el espíritu encarnado está fuera de orden en su vida, hace cosas desordenadas, porque es un estado sonambúlico, es un estado que es parte de nuestras personalidades, diríamos así. A veces tenemos varias personalidades y una de esas personalidades es estar en estado sonámbulo, donde el cuerpo sigue funcionando, está actuando, hace cosas racionales, pero que dependiendo de sí mismo puede hacer cosas que no tengan sentido. Gracias, Víctor. ¿Alguien más que tengamos? Sí, María. Por favor. Edgardo, quedan 10 minutos. Sí. Ajá. Yo quiero comentar algo porque el hermano Víctor explica algo y yo creo que era lo que me pasaba a mí cuando yo iba para el trabajo, pues yo iba guiando bien, creo yo que estaba guiando bien, pero de momento caía como en tiempo y no sabía ni dónde estaba completamente desorientada. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y dónde yo estoy? Y empezaba pues a mirar para orientarme en qué sitio yo me encontraba. Y yo pienso que es lo que acaba de explicar el hermano. Creo yo, ¿verdad? A mí me parece que sí. Sí, a mí me ha ocurrido en par de ocasiones que de momento como que me quedé en blanco y llegué a tal lugar. Adiós, caramba, ¿cómo llegué? Lo importante es que llegué y llegué bien. Somos dos. Sí, sí, sí. No es que me suceda todos los días, pero me ha ocurrido en par de ocasiones. Me ha ocurrido. ¿Alguien más que tengamos? Pues continuamos. No, no, ahora mismo no. Vale. Vamos a ver si esto se activa. Añade Edgar Armond. Es la misma mediunidad denominada intuición. Se refiere a la forma consciente de incorporación. Intuición. El espíritu comunicante se aproxima al medium sin mantener contacto periespiritual y telepáticamente transmite las ideas que desea enunciar. El medium telepáticamente las recibe y con palabras suyas, fraseado, ademanes y estilo propio, hace la transmisión con mayor o menor fidelidad y claridad. Y claridad. Pero es con sus palabras, su fraseado, ademanes y estilo propio. Después de la transmisión de la idea original, el espíritu no puede influir en la retransmisión porque no puede actuar sobre el medium, sino por el pensamiento. Cuando yo leí esto, me sorprendió. Está diciendo que el espíritu me transmite a mí una información telepáticamente, yo la manifiesto, la verbalizo, él entonces no puede controlarlo porque, ¿verdad? Él no está dominando mi cuerpo. Él no está en control de mi cuerpo. Él no está en control de mi cuerpo. Porque es consciente, lo dice arriba, forma consciente de la incorporación. Él no puede actuar sobre el medium, sino por el pensamiento. Y el pensamiento muy bien pudiera ser, lo dijiste muy bien. O por el contrario, diste el mensaje equivocado. Pues puede ser cualquiera de las dos cosas. Yo te dije que dijera China y tú dijiste ventana. Yo te dijera que dijera blanco y tú dijiste negro. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir.
Esta es la mediunidad de los tribunos, de los predicadores, de los catedráticos y en formas escritas, de los escritores y poetas. La mediunidad, en fin, de aquellos que manifiestan inspiración momentánea. Cuando leí esto, me acordé de la musa, la inspiración, las musas. La musa. Me acordé de las musas. ¿Comentarios y alguno? Sí, tenemos a Tiempo. Nemaria en turno. Y el tiempo hoy se nos está agotando. Faltan 5 minutos y es necesario tener en cuenta eso para que se limite el tiempo. Sí, Nemari, por favor. Sí, mira, la pregunta que te hago es porque ahora tengo duda con el tema con el cual empezaste. Me parece haber experimentado algo parecido a lo que estás verbalizando. Sin embargo, la pregunta que te hago es porque no sé diferenciar si es auditivo o si es este otro tipo de mediumnidad. Por ejemplo, en algunos casos yo no necesariamente sí recibo un mensaje, sin embargo, es como que la información yo la sé. Así que no sabría explicarte necesariamente que es como que la escuché, porque sí la escuché, mi cerebro lo sabe. No es algo en lo que yo estaba pensando, pero llega la información de ¿verdad? Como si ya lo supiera. Y entonces la pregunta que te hago ¿es este tipo de mediumnidad o sería la que verbalizaste inicialmente que era como que una auditiva interna? Para mí muy bien puede ser la intuición. Te llegó un mensaje, pero no te coge de sorpresa. ¿Cómo que no me coge de sorpresa? Porque tú como que sabías que te iba a llegar algo relacionado o te iban a hablar sobre eso. No. Es como que, por ejemplo, cuando estoy en el centro, que entramos en ese espacio de serenidad, ¿verdad? Para buscar esa conexión, me puede llegar una idea o me puede llegar un mensaje que comparto, pero de la manera en que me llega esa idea o ese mensaje, es como si fuera una información, es que no sé cómo explicarlo, como si fuera una información que ya tú sabes. Edgardo, vamos a tener que parar porque estamos en tiempo límite y se ha extendido el tiempo. El tema lo debes tomar para que compartas con Nemari en una próxima ocasión, pero estamos en tiempo límite, tenemos que dar el anuncio y cerrar porque llegamos Nemari, toma nota, la próxima vez te lo voy a relacionar con un físico francés que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, físico francés de desdoblamiento del tiempo, y lo puedo relacionar con eso. Gracias. Vale. Como se dan cuenta, es mucha la información que tenemos por aquí. Todavía no hemos tocado la carne del escrito. La carne del escrito, donde este autor defiende el animismo y nos dice que muchos mediums hacen manifestaciones mediúnicas y anímicas al mismo tiempo. Les espero el mes que viene. Buenos pensamientos para todos. Gracias, Edgardo.